Abra su Biblia, por favor, 2 Corintios 12, 14 a 18. Segunda a los Corintios, 12, 14 a 18. La semana pasada vimos solo los versos 11, 12 y 13. Hoy vamos a ver los versos 14 al 18. Si ya lo tiene, le voy a pedir que me acompañe a leerlo conmigo, por favor. Vamos a leer el texto de la palabra de Dios. Fuerte. Y acuérdense que hay signos de puntuación, considerémoslos para que la lectura tenga sentido. Dice así la palabra de Dios, entonces, juntos, por favor. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? El ministerio pastoral, por ser un servicio a Dios, implica la absoluta claridad, la absoluta conciencia y todo el convencimiento de que, por ser un servicio a Dios, debe hacerse con todo el corazón y el desinteresado interés por el desarrollo de la iglesia y el avance del reino de Dios, aunque en ocasiones implique sufrimiento y el constante desgaste emocional, físico y espiritual que dicho ministerio representa cada día. El tema de esta reflexión es un ministerio íntegro, un ministerio íntegro. Pensando en esto, hermanos, acerca de la necesidad de tener ministerios de integridad hoy, pensaba precisamente en la urgente necesidad que hay hoy en el ámbito cristiano y específicamente en el área ministerial acerca de la integridad. La integridad es un elemento, una característica esencial siempre en la vida de todo ser humano. No es que solo el cristiano necesite ser íntegro, todo ser humano debería de serlo. Pero hablando específicamente dentro de la iglesia del Señor, pues la integridad, hermanos, debería ser una característica que todos deberíamos poseer, más aún ahora que conocemos al Señor, pues porque nosotros en esta área del conocimiento de la verdad de Dios, nosotros creemos de todo corazón, hermanos, que un creyente que no es íntegro, pues va a estar en boca de todos, ¿verdad? Si en su trabajo no actúa con integridad, si en su relación familiar no actúa con integridad, si dentro de la relación familiar, hablando de hermanos, tíos, sobrinos, etcétera, no actúa con integridad, si en la relación que tiene con sus amistades no actúa con integridad, pues va a estar difícil que le oigan, ¿verdad?, acerca de Dios. Y va a estar en boca de todos porque lo van a conocer como alguien tramposo, ¿verdad?, como alguien que no cumple con sus obligaciones, en fin. Pero trasladando esto especialmente al área ministerial, hermanos, debo decir que en el servicio ministerial la integridad es un asunto muy urgente hoy en día. Si podemos notar cómo hoy se ha lastimado y menoscabado el ministerio pastoral, podremos comprender que más que nunca, hermanos, o al menos igual que siempre, se requiere de quienes fungimos como ministros cristianos un carácter y conducta tal que, tal como dice la Biblia, no deberíamos menospreciar, sino considerar seriamente
porque la Biblia dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3, 2 y 7, en palabras de Pablo hablando a Timoteo acerca de los requerimientos de un ministro de Dios, dice Pablo a Timoteo en el verso 2 y en el verso 7 de 1 de Timoteo 3, pero es necesario, y yo subrayo en mis notas la palabra es, pero es necesario que el obispo, dice, es decir, el pastor, sea irreprensible. Eso nada más. Es necesario, es imprescindible, diríamos. ¿Qué otra palabra podemos usar? Es urgente, ¿verdad? Que el ministro de Dios, que el obispo, el pastor, sea irreprensible. Y luego en el verso 7 Pablo dice, de este mismo capítulo 3 de 1 de Timoteo, también, dice Pablo, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, y luego dice, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio, que la gente al hablar de esa persona, al hacer referencia de esa persona, de ese pastor, digan cosas buenas o por lo menos no tengan nada que decir, ¿verdad? Si no dicen nada bueno, que tampoco tengan que decir nada malo. Eso es lo que Pablo dice a Timoteo hablando de uno de los requerimientos del pastor, de alguien que quiere ser pastor o de que es pastor y está al frente de una congregación. El buen testimonio pastoral es tan importante porque en la función que desempeñamos con la iglesia, esta debe estar dispuesta la iglesia a trabajar de la mano de su pastor y procurar así una relación de confianza absoluta todos los días. Si no hay confianza en la relación de la iglesia pastor o pastor-iglesia, pues no se tiene nada. Si la iglesia duda de la integridad, duda de la honorabilidad, duda de la honradez del pastor, pues no se tiene nada, ¿verdad? Porque no hay una base que sustente el hecho de que al oír predicar, al oír enseñar y en la posición que tiene como pastor frente a la iglesia, pues no se le da la credibilidad necesaria, sino se duda de él. Pablo había llegado a Corinto durante su segundo viaje misionero, y recuerdo usted, lo vimos tal vez ya no mucho, pero recuerdo en su segundo viaje misionero, se calcula que allá por los años 49 a 52 fue el tiempo en que Pablo llegó después de Cristo a la ciudad de Corinto, y al llegar a esa ciudad, Pablo se encontró, hermanos, con algo que no había visto en realidad. Él había estado en muchos lugares, pero cuando llegó a Corinto se quedó boquiabierto al ver a una sociedad corintia entregada completamente a los asuntos materiales, a una sociedad amante de la sabiduría y del conocimiento, pero sobre todas las cosas se encontró con una sociedad corintia perversa, completamente entregada, hermanos, al pecado en todos los aspectos que se puede imaginar. Pablo, al ver esto, pues sintió una gran compasión en su corazón porque él sabía la razón de esa forma de vida. Y Pablo se dedicó a predicar el evangelio durante 1 año y medio, y aunque la población judía, que era muy poca en la ciudad de Corinto, al oír no le hizo caso, Hechos menciona que algunos creyeron al oír el mensaje de Dios a través de Pablo. Por ejemplo, Crispo, el jefe de la sinagoga, con su familia, dice que creyó, se bautizaron y ellos fueron de los primeros conversos allí en la ciudad de Corinto. Otro líder de la sinagoga llamado Sóstenes también llegó al conocimiento de la verdad y se integró a los primeros convertidos en la ciudad de Corinto. Y ya que los judíos pues no quisieron oír porque el resto le dieron la espalda al mensaje que Pablo predicaba, Pablo se dedicó, rentó un espacio ahí junto a la sinagoga y ahí se dedicó a la predicación del evangelio, y muchos corintios al oír el mensaje de salvación fueron llevados al arrepentimiento, aceptaron a Cristo en su corazón, fueron bautizados y se conformó una iglesia en esa perversa ciudad. Se conformó una iglesia de tal manera que Hechos 18:8 dice así: y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Y Lucas, el escritor, es específico al decir y muchos de los corintios. Había sido impactante el esfuerzo del Espíritu de Dios, y el resultado fue que muchos corintios, conociendo la verdad, dejaron esa forma de vida y se integraron, conformaron una iglesia que empezó a crecer espiritualmente, aprendieron de Dios a través de Pablo la forma de vida de un creyente, y esto hizo posible, hermanos, que la ciudad empezara a ser
ministrada por un pequeño grupo de cristianos que empezaron a vivir distinto, contrario a lo que habían estado viviendo, y eso hizo posible que muchos otros más se integraran a la iglesia y surgiera una iglesia con una gran influencia espiritual en la ciudad de Corinto. Por eso, hermanos, es que es muy importante, ¿no le parece? No lo tengo en mis notas, pero pienso, hermanos, que es muy importante que nosotros como cristianos, hermanos, de verdad entendamos nuestro papel en el mundo. El Señor dijo ahí en en Mateo 5, dice el Señor, 13 a 16, dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra. Y luego dice el Señor, pero si la sal ¿cómo se llama? Cumple su función, que es sazonar, preservar, dar sabor, dice, pues, ¿qué sentido tiene esa sal? Y luego dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Ahorita si prendemos la luz aquí, se va a ver mejor. Esa es la idea de que la luz, ¿verdad?, esté prendida. Si se oscurece más y no prendemos las luces, pues no vamos a ver mucho, ¿verdad? Entonces dice, ustedes son la luz del mundo. Una luz se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así dice el Señor, alumbre que vuestra luz delante de los hombres para que vean. Y me gusta esa parte del Señor que dice ahí, dice, vean vuestras buenas, ¿qué dice? Obras. No dice para que vean vuestras malas cosas, sino para que vean vuestras buenas obras. Y entonces dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿qué influencia somos nosotros como creyentes en el mundo, verdad? ¿Qué influencia está haciendo usted en su hogar donde alguien, tal vez su hijo, su hija, alguien de su familia no le conoce al Señor? ¿Usted está haciendo buena luz? ¿Usted está haciendo una sal que funciona en su casa? ¿Usted? ¿Ya? Hermanos, se da como pasa a veces en la vida de muchos cristianos, que es una lamentable actitud que estamos aquí pero saliendo somos otra cosa. Vivimos en el pecado, vamos y nos alcoholizamos o nos drogamos o nos metemos a hacer cosas, hermanos, que no convienen, pero el domingo estamos aquí como si no pasara nada, ¿verdad? ¿Sí me entiende, hermano? Yo no sé cómo vive usted en la semana. Quisiera verlo. Porque le he dicho a ¿usted le gustaría ver cómo vive el pastor en la semana? Ay, sí. Ojalá, ¿verdad? ¿Le gustaría pasar una película de las 24 horas con el pastor cualquier día de la semana? ¿Le gustaría? Pues sí. Porque si yo le vengo a enseñar estas cosas, sin duda alguna usted espera que yo esté haciendo estas cosas, ¿verdad? Entonces, pero a mí me gustaría saber cómo vive usted todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué hace cuando se va a la calle? ¿Qué hace cuando se queda solo en casa? ¿Qué hace en la madrugada cuando prende el celular o prende la computadora o su tableta? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está viendo? Cuando se junta con sus amistades, ¿qué habla con sus amistades? ¿A qué se dedica? ¿En qué ocupa el tiempo con sus amistades? ¿Qué se va a hacer por ahí? Tal vez regresa como que no pasó nada, pero ¿qué fue a hacer? Es decir, los corintios salieron de una vida complicada. Por eso Pablo, vimos en el capítulo 5, versos 17, dice Pablo, en 2 Corintios 5, 17, ¿se acuerda usted? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura, no es la misma persona, no. Debe ser una nueva criatura, necesita ser una criatura distinta, porque si es cristiano, pero jaló con usted después de su conversión ese montón de mañas y las trae todavía con usted, y usted saliendo del templo es la misma persona que era antes de conocer al Señor, entonces, hermano, está terrible su situación, ¿verdad? Está de llorar la cosa. Entonces necesitamos, hermanos, fungir como lo que dice el Señor en Mateo 5, ¿verdad? Como luz y como sal de la tierra. Entonces, regreso a mis notas, perdón por esa pequeña ausencia, pero era necesario decirlo. Bueno, Lucas dice en Hechos 18:8, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Como estos nuevos creyentes, hermanos, apenas iniciaban su camino en la nueva fe en el Señor,
Pablo, guiado por el Señor, decidió que no recibiría ayuda económica de los corintios. Él dijo, ¿cómo voy a ponerme a pedirles que me ayuden? Usted y yo sabemos, porque lo hemos visto en la Escritura, que Pablo no era un hombre con dinero. Había sido un hombre con cierta posición previo a su conversión a Cristo, porque como fariseo tenía dinero. Pero una vez vuelto al Señor, eso se perdió. Su ingreso, de acuerdo a lo que los demás sacerdotes y demás rabinos, Pablo era un rabino, era un líder en Israel, tenía su ingreso, ganaban bien, vivían bien. Como él se hizo cristiano, le dieron pero la espalda. Ya no le dieron nada, y entonces Pablo empezó a experimentar lo que no había experimentado nunca en su vida: a tener hambre, a padecer frío, a no tener más zapatos, a no tener otra ropa, a no tener suficiente. Pablo empezó a vivir eso. Pero Pablo no se quejó, ni chilló, ni lamentó su situación. Al contrario, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza, es mi sustento, es mi garantía, es la seguridad de mi vida. Bueno, Pablo lo creía con todo su corazón. Quisiera hacer otros paréntesis, pero ya no. Él lo creía con todo su corazón. Él no tenía necesidad de dejar las cosas de Dios para dedicarse a otras cuestiones que olvidarlo de Dios. No, sabemos que lo hizo ocasionalmente, porque cuando llegó a Corinto, Pablo no tenía dinero para dedicarse a la obra de Dios al 100%. Así es que se encontró algunas personas, Aquila y Priscila, ahí en Corinto, que también eran del mismo oficio, y se juntó con ellos y se puso a trabajar, a ganar dinero para poder dedicarse a la obra de Dios. Entonces, Pablo, guiado por el Señor, decidió que él no iba a pedirle dinero, no iba a recibir dinero de los corintios, porque él no quería de ninguna forma, hermanos, que su propio testimonio, que apenas estaban conociéndolo como ministro del Señor, como apóstol del Señor, que eso se echara a perder. Él no quería que los creyentes corintios pensaran, ya salió con el peine, ¿verdad? Ya enseñó, como decimos aquí, ¿verdad? Ya mostró el cobre. Ya sabíamos que algo traía este cristianito, ya empezó a pedir dinero. No, Pablo no quería eso. Y Pablo no quería que la obra de Dios se menoscabara tampoco, que se hablara mal del reino de Dios. Y entonces Pablo, en función de estas dos cuestiones, de estos dos aspectos, dijo, no voy a pedir dinero, no voy a dejar que los hermanos me den nada, porque no quiero ni que digan que yo soy interesado, y tampoco quiero que digan que el reino de Dios es en base de estas cosas. No, y Pablo entonces determinó que él no iba a recibir dinero de los corintios. La población corintia tenía dinero, los hermanos en Corinto tenían sus recursos, pero Pablo decidió entonces que él no iba a recibir dinero de ellos. Por lo tanto, entonces estuvo portándose dentro de la comunidad cristiana corintia de tal forma que su testimonio siempre estaba avalado por sus acciones, no tanto por lo que decía él, sino por lo que los creyentes corintios podían ver y testificar de la conducta de Pablo entre ellos. Considere bien este aspecto en el desarrollo del estudio de estos versículos que leímos ahorita en 2 Corintios 12, 14 a 18. Entonces, verso 14 dice así: he aquí, dice entonces Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y dice Pablo, no seré gravoso. Y me fascina lo que Pablo dice después. Pablo dice, porque no busco lo vuestro, sino que dice, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo le dice a los corintios que es la tercera vez que va a Corinto. La primera vez fue lo que Lucas describe en Hechos 18, cuando llegó y se encontró todo esto que ya dijimos, ¿verdad?, en Corinto, y empezó la predicación del evangelio. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue cuando algunos hermanos fueron a decirle a Pablo, Pablo, mira, y quiero aclarar, estos hermanos no eran chismosos, no vaya a pensar, pues sí hay chismosos. No, hermano, no eran chismosos, eran hermanos preocupados por la obra de Dios, y les preocupaba que las cosas estuvieran poniéndose mal en la iglesia, y buscaron a Pablo y le dijeron, hermano, las cosas no están bien en Corinto, están mal, y hay un grupo de personas que se metió y está diciendo que tú no eres apóstol, que tú eres interesado, que tú no cobras porque
porque realmente no eres un enviado del Señor, y le dijeron todo lo que estaba pasando. Entonces Pablo tuvo que ir a hacer una visita breve, pero difícil, a Corinto, recuerda usted, lo vimos. Fue a aclarar todas estas cuestiones y se tuvo que retirar. Esa es la segunda vez. Y Pablo dice, estoy preparado para una tercera vez ir a buscarlos. Pero no se preocupen, dice Pablo, porque no necesito que ustedes me manden ni un centavo para este viaje que quiero hacer para estar con ustedes. Les estoy diciendo que quiero ir, pero no estoy pidiendo ningún centavo para hacer este viaje. Cuando digo que estoy preparado para ir otra vez a ustedes es porque ya Dios proveyó y ya tengo calculado los gastos, sé cuánto tiempo voy a estar con ustedes, cuánto representa el viaje para estar con ustedes, lo que voy a gastar en mi comida y alimentación y mis gastos personales mientras esté entre ustedes. No voy a pedir que me alojen, me hospeden en sus casas. No, Pablo no está pidiendo nada de eso. Pablo simplemente está diciendo, hermanos, estoy preparado para ir por una tercera vez allá con ustedes, pero no les voy a hacer gravoso. Les aviso de una vez, no se preocupen, no estén pensando que voy porque quiero que me den algo. No, Pablo simplemente está anunciando su vida porque su necesidad no es regresar con las bolsas llenas de dinero de parte de los corintios, sino ir y compartir el mensaje de Dios y la enseñanza de Dios a corazones que necesitan escuchar de nuevo lo que es necesario para una vida agradable a Dios. Se ha dicho en la escuela dominical, hermanos, necesitamos oír una y otra vez las mismas cosas, como cuando les decimos a los hijos, bueno, a veces los hijos protestamos, yo se lo dije a mis padres en diversas ocasiones, ahí va otra vez con lo mismo, ¿verdad? Cuando empezaba mi mamá, mi papá, así, ahí va otra vez con la misma canción. Bueno, ¿y por qué lo hacían mis padres conmigo? Lo hacían porque yo no lo obedecía, porque yo no estaba haciendo lo que me decían. Había necesidad de volvérmelo a decir, sí. ¿Y cuántas veces? Las necesarias. Entonces, ¿cuántas veces necesita la iglesia oír de Dios, hermanos? ¿Cuántas veces necesita usted oír la enseñanza de Dios? ¿Bastará una vez? ¿O dos? ¿O tres? 10 veces. ¿Bastarán 10 veces? No, hermanos. Todas las veces necesarias hasta que usted y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y la pregunta es, bueno, si estamos haciendo lo que Dios dice, ¿verdad? Si estamos obedeciendo al Señor, porque si no lo estamos haciendo, entonces necesitamos que Dios nos vuelva a repetir las mismas cosas. Pablo dice, hermanos, a mí no me es gravoso, no me es molesto repetir las mismas cosas. Y para ustedes, dice Pablo, es seguro, ¿verdad? Requiero decir las mismas cosas, sí. Entonces, cuando usted oiga que vamos a hablar de ciertos asuntos o está oyendo que estamos hablando de ciertos asuntos que ya he escuchado 1, 2, 3, 10 veces, nos diga, ¿a qué vine? Eso ya lo dijo el pastor hace 2 años. Bueno, la pregunta es si ya lo está haciendo. La pregunta es si usted es un creyente que está haciendo la voluntad de Dios. Porque si usted dijera, sí, la estoy haciendo, bueno, ¿en qué está involucrado en la obra de Dios? ¿Está sirviendo? ¿Está ayudando a otros a crecer para que sean como usted? Porque si no es así, hermano, entonces usted y yo necesitamos oír lo mismo otra vez. Pablo dice, yo necesito ir allá con ustedes. Pero no se preocupen, no les voy a pedir ni un centavo para este viaje porque todo lo que yo necesito para llegar entre ustedes, Dios lo proveyó. No voy a ser gravoso, no voy a ser una carga para ustedes en el aspecto financiero. De Corinto, Pablo regresó a Éfeso en su segundo viaje. Fue una visita severa. Tuvo que defenderse y defender el apostolado que Dios le había dado de quienes lo acusaban de no ser un apóstol verdadero. Y luego escribió una carta que envió por mano de Tito. Esta carta severa que no se tiene, se perdió, lamentablemente se perdió, pero se aprende de lo que está registrado en estas 2 cartas. Entonces Pablo estuvo pues en Corinto y no quiso desde un principio recibir ningún centavo de los hermanos porque Pablo había determinado que no quería ser causa de malestares dentro de la congregación, de manera tal que no sabemos en un momento dado si la iglesia corintia tuvo a bien en un momento dado, hermanos, ofrecerle algo a Pablo. Bueno, Pablo no lo dice acá. Yo creo que no pasó porque si lo hubieran hecho, Pablo hubiera sido injusto en no decir, hermanos, ya sé que ustedes me lo han ofrecido, ustedes me han pedido una y otra vez
que yo les reciba cierta cantidad de dinero o cierto dinero, y yo no he querido hacerlo, yo no he querido recibirlo. Yo creo que no lo hicieron, porque de lo contrario Pablo, digo de nuevo, lo hubiera dicho acá, porque hubiera sido injusto que Pablo dijera tantas cosas, que dijera él, yo no he querido, no he recibido, pero no aclarara que la iglesia se lo hubiera ofrecido más de alguna vez. Así es que creo, hermanos, es mi opinión muy personal, que la iglesia entonces jamás se ocupó de decirle a Pablo, Pablo, vemos que a veces te truena la pancita, es porque tienes hambre. Vemos que tu ropita está demasiado raída, desgastada. Vemos que tus chanclas, ¿verdad? Están rotitas y demasiado maltratadas. Nos has dicho que no tuviste y tuviste que caminar un montón para llegar. Bueno, Pablo, queremos decirte que hemos pensado en darte una ofrenda mensual, semanal, quincenal. Pablo lo hubiera dicho. Pero creo que la iglesia nunca lo hizo, por lo tanto Pablo entonces te toma la libertad de decir, hermanos, nunca he sido una carga y no lo voy a hacer ahora de nuevo. Porque dice Pablo, no busco nada de ustedes. Si cuando estuve entre ustedes jamás me metí en sus casas, jamás fui a visitarles, a decirles, hermano, mira, no he desayunado, hermano, mira, no he comido, hermano, no he refaccionado, no he merendado, hermano, mira, no he cenado. Si jamás les he dicho, hermanos, es que ya piso el suelo y sé de qué sabor es el chicle que acabo de pisar, porque tengo agujeros en las chanclas. Si no les he dicho, hermanos, en las noches paso demasiado frío porque no tengo una chamarrita, una cobija con qué taparme, jamás se los he pedido, no lo voy a hacer ahora. Y no lo hice antes porque no me interesa nada de ustedes. Y hermanos, cuando Pablo dice, no busco lo de ustedes, no me interesa lo que ustedes tienen, Pablo no está actuando ni está siendo arrogante, de ninguna manera, hermanos. No está siendo arrogante, no está siendo soberbio, como para no recibir algo si se lo hubiera ofrecido. No. El problema con la iglesia corintia particularmente fue que perdieron de vista el amor fraternal y olvidaron, hermanos, por completo lo que su pastor, Pablo, representaba o hubiese representado para ellos, como para haberse preocupado más, un poquito más por él. Pero se quedaron muchas veces tal vez con la intención. ¿Son buenas las intenciones? Sí. Pero si esas intenciones no se concretan, entonces, hermano, no sirve de nada. Y muchas veces le he dicho a usted, porque siempre recuerdo eso con mucho aprecio, porque yo no creo que la hermana fuese hipócrita conmigo, como aquella que les decía yo, que me decía, hermano, ay, lo veo con frío, hermano pastor. Pues sí, hermana, tengo frío. Y luego en noviembre y diciembre en Puebla, yo traigo este suétercito que parece que me lo hicieron de una sábana, todo delgadito. Pues si me ando temblando, no es que tengo miedo, es que tengo frío, hermano. Sí, hermano, es que tengo una chamarra ahí muy buena para usted, pero es que me da pena porque es usada. Pues sí, tuvo la intención, nunca me la dio. Nosotros tenemos intenciones buenas, pero si no se concretan, hermano, no sirven de nada, ¿me entiende? Ay, yo quisiera, bueno, se quedó en el quisiera, pero nunca hizo nada. Y como digo de los hijos, con sus padres, porque me ha tocado ver eso muchas veces, hijos chillones en el funeral de sus padres, al que probablemente nunca le dieron nada, o sea, los atendió muy poquito pudiendo hacerlo. Hermano, ¿de qué sirve que llore cuando ya esté muerto? ¿Para qué le compra flores si nunca se las compró en vida? ¿Para qué? Ahorita llévele unas florecitas, no importa que no sea un ramo de 700 pesos, llévele un ramito de claveles de 30 pesos. Lléveselo. No necesita hacer un arreglo floral, un ramo de flores, lléveselo y póngaselo ahí, ¿verdad? O sea, un vaso que usa para beber. Póngaselo, va a ver que va a ser feliz a esa persona y les va a poder oler y disfrutar ahorita que puede. Ya viene el Día del Padre, decía mi esposa estos días, comentando un asunto por ahí, le decía, bueno, pues, me decía, pues ya viene el Día del Padre, me decía, sí, pero pues, si el Día de la Madre ni le hicieron caso, al Día del Padre, menos, no nos pelan mucho, ¿no? Pero, bueno, ya viene el Día del Padre, ¿qué le va a dar a su papá si todavía lo tiene? ¿Verdad? ¿Le va a dar algo? Bueno, no espere el 15 de junio, ¿verdad? Se lo puede dar el 15 de
de enero, se lo puede dar el 15 de febrero, el 15 de abril, el 15 de mayo, también el 15 de junio, se lo puede dar el 15 de julio. ¿Verdad? O sea, no debe esperar una fecha en particular, porque hermano, el amor, el verdadero amor no tiene calendario. Entonces, si nosotros esperamos hasta que la persona se muere para decir, y no pude, pues sí, no pudo, no es que no pudo, sí pudo, pero no quiso. Esa es la verdad. Muchas veces somos demasiado, no sé cómo decirlo, y muy duros de corazón como para, hermanos, invertir un poquito para esa persona que decimos estimar, que verdaderamente, hermanos, solo nos quedamos en las meras intenciones, pero no hacemos más. Y necesitamos oír. Yo no dudo que la iglesia de los Corintios, no digo toda, pero no dudo que en la iglesia hubiese hermanos que estimaran a Pablo. Yo no dudo eso. Yo no dudo que en la iglesia hubiese gente que de verdad apreciara al apóstol Pablo, hermanos. Yo no dudo eso. Pero el aprecio, la estima, el amor, que solo se siente pero nunca hace nada, hermano, pudiendo hacerlo, no vale mucho. Y lo veo en el ejemplo de mi Señor, por lo menos a mí. Yo no sé usted, pero a mí, el Señor me amó tanto, que viéndome miserable en mi pecado asqueroso, quiso venir a este mundo a morir por mí, por Marco Tulio Ambrosio Sánchez. Y no solo me dijo, mira Marco, un corazonzote de nube en el cielo atravesado con una flecha, te amo. Pues eso ¿qué significa? No. ¿Qué hizo él? Dejó su gloria y se humilló viniendo hasta acá y morir ¿en qué dice la Biblia? En muerte, ¿y muerte de qué? De cruz. Yo no sé usted, pero yo sí siento delicioso en mi corazón, hermano, cuando pienso en el amor de Dios por mí. Yo sí, porque yo sé quién fui antes de conocer al Señor y de la vida de porquería de donde me sacó. Yo sí. Ahora, si usted no era tan pecador como yo, pues razón tendrá, ¿verdad? Para otra cosa, pero yo valoro el amor de Dios. Estimo el amor de Dios por mí de una forma tal, hermano, que cuando veo eso, casi chillo. Y me estoy aguantando ahorita. Porque ¿sabe qué, hermano? Dios no me vio con malos ojos. Los ojos de Dios por mí fueron de misericordia, como para hacer lo que hizo. Y me dijo, te amo, estando en la cruz del Calvario. Así es que, hermano, yo no dudo que la iglesia amara a Pablo, pero ese tipo de amor, pues no es muy creíble. No lo es. Pablo dice entonces, hermanos, no busco nada de ustedes. Nunca me ha interesado que ustedes me den nada. Nunca me he enojado que no me den nada. Nunca me he entristecido que no me den nada, porque mi sustento está en Dios. Mi seguridad no está en que usted me traiga algo, en que me dé algo, en que me dé una chamarra, unos zapatos. No, mi seguridad está en la fidelidad de Dios. Ahí está. Y cuando yo veo eso, hermanos, para mí, yo volteo a ver mi vida hacia atrás. Desde que el Señor me llamó a esto, y yo lo único que puedo ver para mí personalmente es pura fidelidad de Dios. Pura fidelidad de Dios. Y yo no puedo decir distinto de Pablo, ¿verdad? ¿Qué buscamos los pastores de la iglesia? Bueno, habrá quienes buscan otra cosa, pero hay muchos que solo buscamos ser bendición, ¿no? A veces caemos mal, a veces caemos como pedrada, y no digo dónde. Y como dice Eclesiastés, somos como una espina en algún lado, en el cuerpo de los hermanos, en la conciencia, en la mente, en el corazón de los hermanos, ¿verdad? Por eso a veces mejor ni vienen, ¿no? ¿Para qué vienen? Si creen que el pastor los va a regañar. Pues no, a mí usted lo único, bueno, podría darme una arrastrada allá afuera porque piensa que lo estoy apedreando. Pero no soy yo, hermano. Es Dios quien nos habla. Es Dios quien se dirige a nosotros. Pablo dice, hermano, yo no busco nada de ustedes, nunca me ha interesado nada de ustedes. Pero ustedes sí me interesan. Es lo que dice ahí, ¿no? Sino a ustedes es a quienes yo busco. Ustedes me interesan porque me interesa
Que cuando ustedes se paren ante el Señor, ustedes puedan dar buenas cuentas de su propia vida. Y yo soy responsable de ustedes mientras estoy en este mundo. A mí me importa mi papel como pastor de ustedes, porque no quiero que ustedes le fallen al Señor. Ahora, si sabiendo las cosas, habiéndolas oído, entendido y habiéndolas aprendido, se van por el camino equivocado, hacen lo que no es correcto, viven como se les antoja creyendo que eso nadie lo sabe. Mire quién sí lo sabe. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios jamás. A Dios jamás. Así es que más vale que si viviéramos torcidos nos enderecemos en el nombre de Dios, porque Pablo dice, yo me preocupo por ustedes, quiero que sus vidas estén derechitas con Dios, porque yo voy a dar cuenta de ustedes a Dios. Ustedes solo van a dar cuenta de su propia vida, pero yo, dice Pablo, voy a dar cuenta de ustedes a Dios, y no quiero avergonzarme ante el Señor. Así es de que los busco a ustedes. Dice Pablo al final del verso 14 entonces, porque no deben atesorar los hijos para los padres. Bendito Dios cuando los hijos crecen y dicen, papá, mamá, mira, te esforzaste, ¿verdad? Te has desvelado por mí. Yo recuerdo cuántas veces yo me desperté en la noche y no estabas trabajando turnos extras, ¿no? Yo recuerdo cuántas veces me preparaste comida a mí, pero no hubo para ti. Cuántas veces me compraste zapatos buenos y veía los tuyos todos viejos. Así es que papá, mamá, aquí está. Yo te doy. Mira, te comparto de lo que ahora yo, trabajando, te puedo dar. ¿Verdad? Qué hermoso, ¿no le parece? Cuando tu hijo o tu hija te trae unos 10 bolillos del dinero que ya se ganó. Bueno, digo bolillos con jamón y todo lo demás. Qué bonito, ¿no? Cuando el día del padre te trae qué cosa. ¿Ah? Tal vez un reloj, o te trae unos zapatitos, o te pone un vale ahí, vale por tanto, para que te compres algo. ¿No le parece que eso es bonito? ¿No? Pablo dice, porque los hijos no guardan, no atesoran para los padres. Pero si lo hacen, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Y cuando usamos, cuando nos ponemos lo que nuestros hijos nos regalan, cuando nos comemos lo que nuestros hijos nos comparten, qué rico es, ¿verdad? Lo cuidamos, lo valoramos. Pero Pablo dice, pero no es así. No, son los padres los que atesoran ¿para quiénes? Para los hijos. Y ojalá no haya hijo ahorita que diga, ahí está. Por eso le tengo que exigir a mi papá, a mi mamá, mi herencia. Tampoco, hermanos, tampoco. Si es un deseo de los padres guardar para los hijos. Porque si usted no se lo deja a su hijo, ¿a quién se lo va a dejar? ¿Verdad? ¿A quién se lo va a dar? Pues déjeselo a su hijo. Pues que es irresponsable, déjeselo. Usted ya no va a estar ahí para ver cómo lo pierde. Déjeselo. Por eso la Biblia dice, son los padres los que guardan para los hijos. No es obligación, no. Nosotros nos autoobligamos a facilitarle a nuestros hijos a veces ciertas cosas, ¿verdad? Que no anden rodando de aquí para allá porque no tienen dónde vivir. Bueno, nos esforzamos tal vez por dejarles una casa, comprar un terrenito y hacer ahí, si son 10 hijos, 10 departamentos, ¿no? Digo, si es posible, ¿no? O compramos un terrenito y hacemos una casa grandota, aunque sea un cuarto para cada quien. Ahí que estén amontonados. ¿Cómo van a vivir? Es su asunto, pero ya se los dejamos. Si usted quiere dejarles una villa allá en Cancún, ¿verdad? O quiere dejarles un depa en Miami, pues qué bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero la Biblia dice que somos nosotros los que nos preocupamos por nuestros hijos. Pablo dice, yo soy padre de ustedes. Soy su padre espiritual. Eso lo dijo desde la primera carta. Yo los engendré en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Bueno, Pablo fue el que llevó el Evangelio a Corinto. A través de Pablo fue que los corintios oyeron el mensaje de salvación y creyeron en el Dios eterno, en el Dios único y verdadero. Así que Pablo asume la paternidad espiritual de ellos y dice, yo soy el padre de ustedes. ¿Cómo no me voy a preocupar por ustedes? ¿Cómo no me va a afligir cómo ustedes están viviendo acá? ¿Cómo no me va a preocupar que me lleguen noticias de que ustedes nos están siguiendo en el camino del Señor? Claro que soy su padre y me meto en la vida de ustedes, pero tengan claro que no quiero nada de ustedes.
Necesito que ustedes oigan porque me interesa su vida, me preocupa que ustedes no anden derechitos en el Señor. Me fascina el apóstol Juan porque Juan en su segunda carta dice, y me gozo, me alegro en saber cómo ustedes andan en la verdad, cómo mis hijos, dice Juan, andan en la verdad. Pablo hubiera querido que las noticias que le llegaban de Corinto fueran como las de Juan, las que Juan recibía, hablando de los que él había conducido a los pies del Señor. Pero Pablo tenía que ir a Corinto, no a decirles, hermanos, estoy orgulloso de ustedes porque andan obedeciendo al Señor, andan en el camino del Señor, sino porque andan fuera de la voluntad de Dios. Y Pablo tiene que tomarse tiempo, hermanos. Pablo tiene que tomarse la oportunidad y hacerse espacio en su apretada agenda para poder viajar a Corinto, invertir dinero, hermanos, tiempo, esfuerzo y todo lo que requería un viaje desde donde estaba a la ciudad de Corinto para ir a tratar estos asuntos con hermanos que no necesitaban que él fuera o no debería haber necesitado que él fuera para enderezar sus vidas porque tenían la palabra de Dios, sino así como nosotros en su mente y en su corazón, porque Pablo había llevado hermanos que les habían enseñado y ellos conocían la verdad. Así es que no necesitaban esto, pero eran tan complicados que requerían que Pablo de nuevo fuese allá y les hablara personalmente lo que ellos necesitaban oír en persona del apóstol Pablo. Me gusta mucho porque Pablo aclara que es muy importante para él como pastor y debe ser fundamental siempre en el ministerio pastoral, hermanos, que en la relación que se tiene como pastor-iglesia o iglesia-pastor, pueda haber siempre una relación de confianza basada en la honradez del ministro del Señor. Cuando un ministro del Señor se le pasa la mano exigiendo a la iglesia, pidiendo y demandando a la iglesia lo que a veces esta iglesia incluso no tiene, resulta injusto, porque todo ministro del Señor, hermano, no depende de la iglesia. No depende de la iglesia. Pero pastor, nosotros le damos un sueldo, ¿sí? Es cierto. Pero la iglesia tiene los recursos que tiene porque Dios se los da a ustedes. Y esos recursos no son suyos, no es de esta iglesia, es de Dios. Así que dependemos de Dios. Pablo, en Hechos 20, 17 a 21, trata un aspecto muy importante antes de dejar a los hermanos ahí en esta área, en Mileto. Y ahí en Hechos 20, 17 a 21, Pablo dice estas palabras precisamente a los líderes, porque él manda a llamar a todos los líderes, pastores, y les dice estas cosas a los hermanos ahí en Hechos 20, 17 a 21. Quiero que lo oiga si puede oírlo, y si no, búsquelo en su Biblia rápido. Hechos 20, 17 a 21, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y luego Pablo en los versos 33 y 34 de Hechos 20 dice así: en todo os he enseñado, ni plata ni oro, dice, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, Pablo enseñó sus manos y les dice: estas manos me han servido. No sé usted, pero a mí me sorprende Pablo cuando trata con los ancianos ahí en Mileto, previo a salir, y les dice estas cosas a los creyentes. Hermanos, ustedes saben cómo me comporté entre ustedes. ¿Usted cree que Pablo se hubiera atrevido a decirles estas palabras a los ancianos y líderes y pastores allí si hubiese sido tramposo, hubiera engañado a unos, hubiera pedido dinero por aquí, no hubiera pagado, si hubiera pedido una cosa por ahí, no la hubiera regresado? ¿Usted cree que Pablo hubiera dicho a los hermanos: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes, ni oro, ni plata, ni nada he pedido, ni buscado de ustedes? ¿Usted cree que Pablo hubiera dicho esto? Claro que no, hermano.
La conducta de Pablo siempre fue intachable y los corintios lo sabían. Por eso resulta inaudito, increíble que ellos permitieran que estas personas que habían entrado a la iglesia en Corinto, farsantes, empezaran a hablar mentiras de Pablo. Por eso Pablo dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo era el padre espiritual de los corintios, así que Pablo les dice que él es el que se ha esforzado por ellos, el que se ha sacrificado por ellos, el que ha estado dispuesto a todo por el bienestar espiritual de ellos. La iglesia no sabe a veces cuánto representa el ministerio pastoral. A veces las cosas no son como quisiéramos. Yo he oído de pastores que tienen horarios. Atienden de tal hora a tal hora y de tal día a tal día y en ciertos momentos no está. Tiene que hacer cita con la secretaria para que le pueda atender. Y dependiendo de la situación le atiende y si no, no. Y depende de quién es, quien lo busca, porque si no, ni siquiera. Así hacen muchos hermanos. El ministerio pastoral implica muchos asuntos, hermanos, que son verdaderamente a veces complicados. Y no se entiende, no se sabe, porque no se tiene a veces una conciencia y una perspectiva acerca de ello. Pero el ministerio pastoral implica muchos asuntos que, como dije en la introducción, hermanos, a veces representa desgaste tanto físico, espiritual, emocional y de muchos otros asuntos que la iglesia muchas veces ignora. Pablo no se está quejando, como tampoco me quejo yo, de ninguna manera. Pablo como pastor había hecho lo que había hecho por amor a Cristo primero y por amor a la obra del Señor. Así es que Pablo dice, hermanos, jamás he esperado que ustedes me den, porque yo como padre espiritual de ustedes es el que me he ocupado y preocupado para que ustedes tengan todo lo esencial, hablando de las cosas espirituales. Verso número 15, Pablo dice entonces, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor, dice, de vuestras almas, aunque amándoos más, dice Pablo, sea amado menos. Miren, la actitud de Pablo no es reprochable hacia ellos. No, Pablo no está diciendo esto para reprocharles nada. Dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Qué tenía Pablo? No tenía gran cosa, pero como Pablo dice, gastaré lo mío. Y como ya dije, ¿cuánto representaba el viaje de Pablo para llegar a Corinto otra vez? Bueno, representaba muchas cosas. Pero Pablo no les dijo, hermanos, yo quiero ir para ustedes, allá con ustedes y tratar algunos asuntos, pero necesito que me manden dinero porque no puedo ir. No, Pablo hizo un plan y confió en el cuidado de Dios para proveerle lo que hacía falta para que él pudiera viajar y estar entre ellos y pudiera ocuparse de las cosas de la iglesia de tal forma que Pablo dice, no, yo voy a emplear mis recursos para hacer esto y no les necesito pedir nada a los hermanos. Y como dije ya, no porque Pablo fuese orgulloso, arrogante, soberbio, no. Pablo prefiere mantener la relación con la iglesia de los Corintios como lo había hecho hasta ese momento y trata de cuidar su propio testimonio hasta ese momento y trata de cuidar la obra de Dios de todas las formas posibles. De manera tal entonces que Pablo dice, yo estoy dispuesto a gastar lo que yo tengo. Y tan dispuesto estoy a gastar lo que tengo, que no es mucho, como gastarme yo, dice Pablo allí. Y me gastaré del todo por ustedes. Y la razón de todo esto, dice Pablo, no es la obligación, no es el que tengo que hacerlo, es el amor. El amor es lo que me mueve a hacer todo esto que yo hago por ustedes, dice Pablo ahí. Pablo nunca fue entonces una carga para estos hermanos en Corinto, pero tampoco fue ningún abusivo aprovechado en ninguna iglesia y tampoco en la iglesia de los Corintios. Pablo estuvo desde un inicio dispuesto a cuidar su testimonio y estuvo dispuesto a trabajar con sus manos y por eso en muchas ocasiones trabajaba en la mañana muy temprano y por la tarde se dedicaba a predicar el evangelio, se autosostuvo muchas veces gracias a Dios. Eso hizo posible, hermanos, que él no dejara de trabajar en la obra de Dios y cuando él no pudo trabajar porque la obra de Dios le exigía empezar desde temprano, Dios en su fidelidad puso en las manos de Pablo los recursos que hermanos como los macedonios y los de Asia Menor
enviaban y llegaba a tiempo a las manos de Pablo cuando más Pablo lo necesitaba. Pero, ¿qué era lo que movía a Pablo a hacer todo esto? No era la obligación, hermano. No era el deber forzado. Pablo dice, yo mismo me gastaré del todo por amor. Y yo subrayo en mis notas la palabra por amor, porque es la razón por la que uno debe servir al Señor. Cuando un pastor no ama a la iglesia y no sirve por amor al Señor y amor a la obra de Dios, se aprovecha de ella, hermanos. Y cuando no tiene lo que busca, se va. No tiene lo que busca, se va. Yo oí de un pastor que le decía a la iglesia constantemente, hermanos, si ustedes no me dan esto, me voy. Así les decía, si ustedes no me dan esto, me voy. ¿Y sabe qué hacía la iglesia? Se esforzaba para darle lo que el pastor pedía. No sé qué pedía, la verdad no lo sé. ¿Qué haría usted si yo le digo, hermano, si ustedes no me dan esto, me voy? Pues ya se está tardando, hermano. Ya se está tardando en irse. No debe haber esta actitud en el ministerio pastoral. No la debe haber. Como le dije hace un momento, Pablo no dependía de Corinto, ni de los hermanos en Macedonia, ni de los hermanos en Asia Menor, ni de los hermanos en Roma, ni nadie. No, Pablo dependía de Dios. Su dependencia estaba de Dios, en Dios. Entonces, cuando un pastor no ama a la iglesia, se aprovecha de ella. Pablo dice, aunque amándoos más, dice Pablo, yo sea amado menos de ustedes. ¿Cuánto amaba Pablo a la iglesia de los Corintios, hermanos? Eso no se puede medir, pero podemos decir que las formas y las maneras en que Pablo demostró el amor por esta iglesia, demostró que el amor que él tenía por esos creyentes corintios particularmente era un amor excesivo, un gran amor. No hubo creyentes más complicados que estos corintios, y Pablo los amaba mucho, los amaba mucho. Dicen que en la familia, ¿verdad?, los hijos difíciles son a los que más se les ama. Yo no creo eso, hermano. Yo no creo eso. Yo creo que en la familia, los hijos difíciles y a los hijos que son buenos, ¿verdad?, obedientes, se les ama igual. Porque sería hacer diferencia entre uno y otro si usted ama más a los hijos difíciles que a los hijos que no lo son. Debemos amar parejo a todos. A nuestras formas de atender las necesidades que los hijos representan, obviamente deben ser de acuerdo a lo que esa necesidad representan los hijos. Pero usted no puede amar más a unos que a otros, ¿verdad? Dios nos amó a todos parejo, ¿verdad? El amor por un asesino no fue más que el amor por un mentiroso. No, el amor de Dios fue parejo por todos. Así es que cuando nosotros amamos a nuestros hijos, hermanos, debemos amarlos igual. Cuando nosotros amamos a la iglesia, debemos amar a los hermanos igual. A veces dicen, no, es que el pastor tiene sus consentidos, el pastor tiene sus preferidos. No, hermano, yo no tengo consentidos ni preferidos. No, porque cuando a mi consentido lo regañe, pues se va a suicidar con una lechuga, ¿verdad? Cuando a mi preferido lo ponga en disciplina, se va a querer suicidar con un plátano. Entonces, pues no, hermano. No, la obra de Dios requiere atención pareja. La obra de Dios requiere amor parejo. A veces, algunos no se dejan amar mucho. Y son como, le he dicho, como la tuna, ¿verdad? El nopal espinudo. Quiere uno amarles y esa espina dice, no te acerques. Entonces, es complicado a veces. Pero el amor, hermanos, en la iglesia debe ser igual por todos, para todos. Porque el amor de Dios por nosotros es igualmente parejo. Pablo dice, yo los amo mucho a ustedes, aunque en respuesta a ustedes a mí, no me amen igual. Y yo se los he demostrado, dice Pablo, les amo tanto que aunque ustedes me han lastimado, que aunque ustedes me han agredido, que aunque ustedes han demostrado, prestando atención a quien no deben y dudando de mí en mi relación con ustedes, me demuestran que no me aman igual, Pablo dice, no me importa. Yo los amo a ustedes y eso es todo. Yo los amo con todo mi corazón. Entonces Pablo amaba a los corintios con todo su corazón. Los amaba de tal manera que esos corintios, hermanos, entonces debían haber entendido que el amor de Pablo era tal
que no necesitaba ir a tratar asuntos con ellos, porque ellos debieron haber resuelto sus problemas espirituales con Dios de manera individual. Pero hubo necesidad de viajar para tratar estos asuntos porque Pablo amaba a la iglesia de una forma extraordinaria. La iglesia corintia no era recíproca en esto, lamentablemente, y debió haber aprendido a tiempo que el amor verdadero nacido de un corazón transformado debe ser recíproco. Si usted recibe amor, ¿qué debe dar, hermano? ¿Verdad? Si usted recibe amor, debe dar amor. De eso hablamos hoy en la escuela dominical. ¿Verdad? Debe haber amor. Pero si el amor no es nacido del Señor, pues claro, por supuesto, con razón, entonces hay tantas dificultades para amar. Verso 16, dice Pablo entonces, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño. Pablo está hablando acerca de esto de una forma muy directa a los corintios. La versión Dios habla hoy traduce este verso 16 así. Si lo lee en su Biblia va a oír la diferencia. Dice, sin duda estarán de acuerdo en que yo no fui una carga para ustedes. Sin embargo, traduce la versión Dios habla hoy, sin embargo algunos dicen que los hice caer astutamente en una trampa. Los farsantes decían, bueno, sí, Pablo no cobró por estar acá, pero ¿saben qué? Todo ese asunto de que está reuniendo dinero para los pobres en Jerusalén es un cuento. Lo que está haciendo Pablo es que se está queriendo quedar con todo ese dinero para él. Es lo que está diciendo Pablo acá. Aquellos farsantes habían convencido a la iglesia corintia, bueno, a casi toda la iglesia, porque habían hermanos que amaban a Pablo y se preocupaban por la iglesia, pero Pablo dice, ustedes piensan que yo estoy armando este asunto de recolectar dinero para llevarlo a los hermanos en Jerusalén, y es una trampa y una mentira, y yo me estoy queriendo quedar con ese dinero. Pablo dice, bueno, admitamos que ustedes me creen, entonces que yo no he sido una carga para ustedes. Pero ustedes han llegado a creer que yo estoy armando un fraude y estoy haciendo esta colecta para enriquecerme yo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Puede decirse que los corintios estaban de acuerdo, entonces en que Pablo no había sido una carga para ellos. Sin embargo, se habían creído la mentira de que Pablo se había inventado eso de los creyentes pobres en Jerusalén y que Pablo estaba tramando quedarse con todo ese dinero que estaba recolectando. ¿Cómo era posible que los corintios le creyeran a los farsantes y no confiaran en Pablo, hermanos? ¿Cómo era posible? Jesús les dijo a sus enemigos en Juan 10:38 les dijo esas palabras a sus enemigos. Mas si las hago, está hablando de las obras que él hacía, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis, y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Señor dice a sus enemigos, bueno, si ustedes no me creen, créanme por las obras que hago. Y Pablo dice, hermanos, si no creen por lo que les digo, créanme por mi conducta entre ustedes, el testimonio que les he dado, la forma en que me he conducido entre ustedes. ¿Cuándo le fui a pedir a un hermanito? A ver, díganme ustedes aquí, dice Pablo, ¿a quién le he pedido dinero alguna vez prestado y no se lo he devuelto? A ver, díganmelo ahora. ¿O a quién le fui a pedir la chamarra y nunca se la devolví? ¿A quién le pedí su carrito y cuando se lo devolví con una llanta maltratada, abollado por allá, con un asiento roto? A ver, ¿a quién le hice daño en alguno de sus bienes? Pablo dice, jamás, hermanos. Entonces, si no me creen a mí por lo que enseño y digo, créanme por mi conducta entre ustedes. Créanme por eso. Pablo había actuado con toda honradez entre los corintios. ¿Cómo era posible que ellos entonces pusieran en tela de duda la honradez de su pastor? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Por eso cuando alguien llama a otro hermano en la semana, ay, es que te quiero contar que el pastor es. ¿Usted le va a hacer caso a quién? Yo esperaría que eso no pasara, ¿verdad? Que no pasara. Es que el pastor esto, es que el pastor aquello, o es que la esposa del pastor, o es que los hijos del pastor. Bueno, ¿sabe qué? Si a mí me llamaran para empezar a hablar mal de alguien, yo cuelgo. No, ¿por qué voy a ponerle atención a alguien que no me lo está diciendo frente a la otra persona? ¿Ah? ¿Sabes qué? Mira, el domingo llamamos al pastor y me lo dices delante de él. Oh, ¿verdad? Sería bueno.
A ver si es cierto lo que dice, a ver si es cierto lo que está hablando por teléfono. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque no podemos darnos el lujo de dudar. Si vemos la conducta, si conocemos los antecedentes, si tenemos, hermanos, una historia que debe ser avalada, si no por lo que se dice, por lo que se ve. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, en el verso 16. Admitiendo que yo no he sido una carga y que estamos de acuerdo en ello, ¿cómo pueden ustedes creer que yo los estoy tratando de engañar? Dice Pablo ahí. ¿Cómo pueden ustedes creer esas cosas? ¿Cómo era posible eso? Pablo no estaba manejando el dinero que se estaba recolectando, ¿se acuerdan? Él no estaba metiendo las manos ahí, estaba dirigiendo estas cosas, pero Pablo no estaba guardando el dinero. No, él no estaba haciendo eso. Así es que debía haber habido dentro de la iglesia una actitud de confianza hacia su pastor, y cuando estos impostores dijeron, no, es que Pablo, es cierto, ustedes tienen razón, no les cobró nada, no les ha pedido nada, pero todo ese dinero que Pablo está juntando, se lo va a robar, se lo va a quedar. ¿Qué debieron haber contestado los corintios? Estás en un error. Nosotros conocemos a nuestro hermano y no es capaz de hacer esas cosas. ¿No le parece? Yo creo que sí debió haber sido así. Pablo dice entonces en el verso 17 y 18, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Es una pregunta que requiere una respuesta, y la respuesta es una respuesta negativa. Rogué a Tito y envié con él al hermano. Y pregunta Pablo, ¿os engañó acaso Tito? Otra respuesta negativa, no. Y luego pregunta Pablo otra cosa que requiere otro tipo de respuesta. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Requiere una respuesta positiva. Pablo hizo 3 preguntas. 2 requieren una respuesta negativa y la última una respuesta positiva. Pablo envió esencialmente a 2 hombres muy conocidos de los corintios, a Timoteo y a Tito. ¿Había llegado Apolos en algún momento allá? Sí, había llegado. Y últimamente Pablo había enviado a Tito con la carta severa, ¿se acuerda usted? Pablo tuvo que decirles, hermanos, recíbanlo por favor con cuidado, no se lo vayan a querer arrastrar allá y desquitarse con él. Tito regresó después, ¿se acuerda que Pablo se preocupó? Tuvo que ir a buscarlo, lo encontró por ahí y Tito le dice, Pablo, los hermanos se arrepintieron, los hermanos te mandan a decir que te quieren, que te extrañan y que quieren que estés con ellos, quieren comer contigo. Pablo se alegró mucho, ¿verdad? Pablo se alegró. Entonces Pablo dice, hermanos, envía a Tito. ¿Acaso los engañó Tito? Envía a Timoteo, los engañó Timoteo. Estuvo Apolos entre ustedes, los engañó Apolos. Y cuando yo he estado entre ustedes, pues les he quitado algo. Los he engañado, he llegado a sus casas con cara de mustio, diciéndoles, hermano, es que fíjense que estoy pasando por una gran necesidad. Pablo, nunca me quejé con ustedes. Y así es, hermanos. Si con alguien nos quejamos, es con Dios. Si con alguien nos quejamos, es con Dios. Y Dios sabe cuando el pastor ya no tiene zapatos, cuando el pastor ya no tiene camisa, cuando el pastor ya no tiene algo, Dios lo provee. Porque Dios es nuestro sustento, hermanos. Dios es nuestro sustento. No demandamos nada, no pedimos nada. Bueno, al menos no, por lo menos en este caso no. Habrá quienes sí. Y como le he dicho, llegan pastores a las iglesias y llegan con su hoja de requisitos. Ya no es la iglesia la que pone los requisitos. No, es el pastor el que llega poniendo todos sus requisitos. Si no se cumplen todos, no, yo me voy. Entonces, no es así. La última pregunta, bueno, algunos de los corintios líderes, allí como Estéfanas, Fortunato, Acaico, podrían haber testificado de la honradez y la honorabilidad de Pablo, la integridad de Pablo, y no solo de él, sino de sus colaboradores, porque los conocían bien. Y pienso que dentro de la gente que estaba de acuerdo con Pablo y no estaba de acuerdo con este montón de embusteros y mentirosos, hermanos, estaban este tipo de personas. Estéfanas, Fortunato, Acaico y sus familias y otros hermanos dentro de la iglesia que probablemente los tenían ya y los trataban mal en la iglesia, porque cuando estos hablaban mal de Pablo, estos se paraban y decían, hermanos, estás diciendo algo que no es cierto. Y la iglesia les atacaba duro porque en general los hermanos se habían hecho del lado de los mentirosos, desgraciadamente. La última pregunta del verso 18 que Pablo hace es interesante. Pablo dice en el verso 18,
¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido, dice Pablo, con el mismo espíritu y las mismas pisadas? ¿Verdad? No hemos procedido nosotros de esta forma, dice Pablo ahí. La palabra espíritu tiene que ver con conducta, la misma conducta. Todos hemos sido, dice Pablo, de la misma conducta. Hemos tratado de tener cuidado de cómo nos conducimos entre ustedes, porque lo que menos queríamos es que estas cosas se dieran. Es que la gente tenga que decir que nosotros nos aprovechamos, porque eso nunca pasó. Y podemos decirlo con todas sus letras frente a ustedes y con la mirada puesta en sus ojos, porque nunca hemos abusado de nadie, dice Pablo, y eso debe quedar muy, muy claro. Entonces, Pablo les pregunta a los corintios, utilizando a sus compañeros para reforzar que nadie los ha engañado, porque la actitud de ellos dentro de la iglesia corintia fue siempre una actitud de cuidado, de respeto, de consideración hacia la iglesia, sin esperar que la iglesia jamás hiciera nada por ellos. Todos ellos, tanto como Aquila, Priscila, Pedro, Lucas y otros más, habían sido honestos, honrados e íntegros en su conducta y ahora en el manejo de estas ofrendas que sí serían llevadas por un equipo no nombrado por Pablo, como lo vimos al final de la primera carta, hermanos, sino por las iglesias. Porque de hecho, Pablo dice, cuando menciona a Tito, y envié con él, dice en el verso 18, en el principio, al hermano. ¿A qué hermano se refiere? Bueno, ahí en 2 Corintios 8, 18, Pablo había enviado un hermano de buen testimonio, no solo suyo, sino de varias iglesias, de muchas iglesias, que las iglesias pusieron y nombraron para que acompañara a Tito, que iba a llevar la carta e iba a alentar a la iglesia para concluir con la colecta para los santos en Jerusalén. Así es que Pablo dice también el hermano, no sabemos su nombre, pero este hermano no es solo es alguien en quien yo confío, dice Pablo, es un hermano de buen testimonio entre muchas iglesias. Así es que Pablo enfoca este aspecto de una forma muy especial al final del verso 18, hablando acerca del ministerio de ellos en la iglesia de los Corintios. Cuando un abusivo actúa deshonestamente, lo hace, hermanos, en todas partes. En todas partes. Va de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, engañando, defraudando a los hermanos. Pero no era el caso de Pablo. Ni de Pablo, ni de sus compañeros de equipo. Él había desarrollado un ministerio honrado, transparente, porque su más grande propósito era que la gente viera a Cristo a través de él. Y que muchos conocieran la verdad del amor de Dios a través de él. Y la pregunta final que queda como mera introducción para lo que falta del capítulo 12, hermanos, que veremos la otra semana si Dios nos da la vida, es, ¿habría de echar por tierra este propósito Pablo por la ambición material? ¿Habría de echar Pablo por tierra todo su testimonio desde el comienzo por la ambición material? La respuesta es claro que no. No valía la pena. No en el caso de Pablo. Y muchos pastores, hermanos, seguimos esta línea de ministerio. Procuramos seguir esta línea de ministerio. Como decía un hermano hace tiempo atrás, el día en que decía él se jubiló porque por problemas de salud él tuvo que renunciar al ministerio pastoral, y el día en que la iglesia hizo un culto para no despedirlo porque él se iba a quedar en la iglesia ya no como pastor titular sino como miembro de la iglesia, el pastor les dijo: hermanos, pues por necesidad me tengo que retirar, pero yo quiero decirles que me da mucho gusto haber servido al Señor por todos estos años aquí. Y le doy gracias a Dios porque hoy puedo verlos, decía él, a los ojos, sin necesidad de agachar la mirada por ninguna razón, primero frente a Dios y luego frente a la iglesia del Señor. Me gustó mucho lo que él dijo en esa ocasión.
Porque, hermanos, quisiéramos llegar al final de un ministerio dado por Dios sin tener que agachar la mirada por ningún asunto que cause vergüenza. Ninguna cosa. A veces van a haber malos entendidos, obviamente. Van a suceder cuestiones que tal vez tengan que ser aclaradas. Pero, hermanos, jamás sufrir la tristeza de la vergüenza por querer o pretender abusar de la iglesia del Señor. Jamás. Pablo dice al final, hermanos, no los hemos engañado. Aunque lo dice en forma de pregunta, Pablo dice, no los hemos engañado. Hemos procedido de manera honrada e íntegra, transparente en la obra de Dios. Porque al fin y al cabo Pablo tenía muy claro que él, hermanos, daría cuenta al Señor de su trabajo. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios siempre por la oportunidad de servir al Señor, ¿verdad? Y de hacerlo viéndonos a los ojos, sin tener nada que esconder, absolutamente nada de lo cual tener que sentirnos avergonzados. Vamos a orar y vamos a proceder a la ordenanza del Señor en esta tarde. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por concedernos el estudio de esta carta, Padre, que es particularmente muy fuerte en todos los asuntos que Pablo, como siervo tuyo, tuvo, Señor, que tratar con una iglesia complicada como fue esta de los Corintios. Como se dijo hoy, Señor, de todas las iglesias que Pablo fundó, claro que hubieron conflictos. Cuando escribe a los Gálatas, vemos los temas que trata. Cuando escribe a los Efesios, o a los Filipenses, o a los Colosenses, o a Roma, o cuando escribe cartas, Señor, a los hermanos como Tito, Timoteo, vemos asuntos delicados. Pero al estudiar estas cartas, Señor, vemos cuánto batalló tu siervo, Señor, con una iglesia como la de los Corintios. Pero Dios, gracias, porque ahora de ello nosotros aprendemos, Señor, para no caer en el mismo error, en los mismos conflictos, Padre, en que ellos cayeron, los corintios, en su trato con su pastor. Te ruego, Padre, pues, que podamos siempre tener cuidado, y lo digo por mí mismo, Señor, específicamente de nuestra conducta, de nuestro proceder, Señor, en todos los aspectos de la relación que tenemos mutuamente, porque queremos, Señor, que el diablo nunca, jamás, Señor, utilice ninguna cosa premeditada, abusiva, grosera, Señor, de mi parte, para que sirva de tropiezo para esta obra ni para la vida de nadie. Señor, pues ayúdanos para que podamos siempre mantenernos dentro de la línea, Señor, de lo que es honrado y de buen testimonio, para poder tratarnos con la amabilidad, la confianza y la transparencia como hasta ahora hemos procurado, Señor. Eso es lo que te pedimos para nosotros aquí y para cada iglesia con su pastor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.